Bienvenidos fanáticos del fútbol. Esta semana lo tuvo todo, destapes de novatos, touchdowns defensivos y finales de infarto. Hemos recopilado las mejores jugadas de toda la liga en un conteo electrizante. Vamos directo a la acción. Escenas increíbles en Cincy. Kyle Van Noy consigue la intercepción. Pero miren esto, le hace un pase lateral a Alohi Gilman. El safety toma el regalo y recorre 84 yardas hasta la casa. La defensa de los Ravens no solo está deteniendo series, están anotando puntos. Un esfuerzo total del equipo para cerrarle la puerta a los Bengals. 95 yards. Miren la inteligencia de Van Noy. Sabe que va a caer, así que se la pasa al velocista. Gilman hace el resto, esquivando el tráfico para la anotación del año. And Burrow doesn't realize that Van Noy, after he engages in that block, drops back into that passing window, tries to dump it off, and he is right there. El novato tiene movimientos. J.J. McCarthy finta la entrega, rola a la izquierda y no hay nadie en casa. Entra haciendo el greedy a la end zone para el touchdown más fácil de su vida. Al coach O'Connell tal vez no le guste el festejo, pero le encanta la anotación. Chequen la finta, toda la defensa de los Cowboys muerde el anzuelo adentro. McCarthy entra caminando sin que lo toquen. Es una anotación de paseo en el Sunday Night Football. Alerta de pase profundo. McCarthy carga el brazo y lanza una bomba de 58 yardas a Jordan Addison. El joven receptor quema la cobertura y pone a los Vikings en la red zone. Esta dupla va a ser un problema por años. McCarthy, a big shot to Addison. Addison simplemente rebasa a Kellen Carson. Colocación perfecta del quarterback. Y Addison localiza el balón directo a la canasta. Arranque explosivo en Houston. En apenas la segunda jugada del partido, C.J. Stroud conecta con Nico Collins para un impacto de 57 yardas. Collins divide a dos defensores y se escapa. Así es como se marca el tono. Miren el arranque después de la atrapada. Deja a la secundaria mordiendo el polvo. Otra temporada de 1000 yardas para la superestrella de los Texans. El novato está montando un show. Trevelyon Henderson encuentra un hueco y enciende los turbos. Un sprint de 52 yardas hasta la zona de anotación. El juego terrestre de los Patriots está vivo y sano. Touchdown, goodbye, Trevelyon Henderson. Drake May leading the way. Una vez que llega al segundo nivel, se acabó. Pura velocidad del corredor novato. If you want to follow somebody in the battle, you follow a guy who's going to sprint 50 yards down the field. El príncipe hace historia. Trevor Lawrence se hace la personal en tercera y largo, escapándose 15 yardas para anotar. Tiene 5 pases de touchdown hoy y ahora lo hace con las piernas. Lawrence can run for a little bit. Lawrence can run for a score. Touchdown, Jacksonville. Lee la defensa a la perfección y lanza un dardo. Imparable. Receivers go out in the pattern. It's a zone coverage. Look, there's nobody open. You see all around the field. Lo hace otra vez. Henderson invierte el campo, rompe una cintura y se la lleva 65 yardas para su segundo touchdown del día. Este chico es eléctrico. And he's gone. It's all cooking for New England. 52 yards for the Rook. Miren este corte. Deja al defensor abrazando el aire y les gana a todos hacia el pilón. Una jugada deslumbrante. Los equipos especiales encendidos. Jalen Lane atrapada, el despeje, hace fallar a un hombre y se va a las carreras. 63 yardas hasta la casa. Empata el récord de la franquicia de touchdowns en devoluciones de despeje en una temporada. The 10 into the end zone for a touchdown, but remember there is a flag. So we'll check with the referee Bill Vinovich. Corta y se fue. El bloqueo prepara el carril y Lane pone la velocidad. Look at his feet, look at that speed, and look at him go for a touchdown. Marcus Mariota entra y cumple. Lanza un pase profundo de 51 yardas a Terry McLaurin. Terry Scary anda suelto en la secundaria. Inside the 10, stays on his feet, into the end zone for a Commanders touchdown. 51 yards, Mariota to McLaurin. Hermoso toque en el balón profundo.
Mariota prueba que todavía puede lanzarlo. Speed is second to none for the Commanders. Look at the way he turns around Dane Belton. Modo bestia en Pittsburgh. Aaron Rodgers dispara un misil a Metcalf y miren esa fuerza. Lanza al defensor a un lado como si fuera un muñeco de trapo y se abre camino a la fuerza hasta la end zone. 28 yardas de puro músculo para el touchdown. Pure strength. Metcalf usa pura fuerza del tren superior para descartar al safety y asegurar la atrapada entre el tráfico. Eso es una ventaja física absoluta en cada oportunidad. Lawrence está dando una clínica. Encuentra al hombre libre para otra anotación. 5 pases de touchdown en el día. Está diseccionando a la defensa con precisión quirúrgica. Stevens missed a tackle, but he wasn't alone. It's a 45-yard touchdown pass. El hueco se abre y Lawrence no duda. Se lanza al pilón y consigue los 6. Gently on Quincy Williams and not get a penalty. Hainsey gets just enough downfield. ETN does the rest. That is a showcase. El quarterback novato mostrando su talento de brazo. Cam Ward dispara un misil a la end zone. Está intentando levantar a los Titans en su temporada de debut en la NFL. Gran anticipación en el tiro. Ward lo pone donde solo su hombre puede tenerlo. Jared Goff enfrentando a su ex equipo y respondiendo, mete el hilo en la aguja para un touchdown. La ofensiva de los Lions está zumbando en este tiroteo. Touchdown, Lions. La protección aguanta y Goff lanza un láser. Jugada de quarterback de libro. Bryce Young escapa de la bolsa y encuentra a Jalen Coker. Un pase de touchdown de 32 yardas. La conexión de novatos de los Panthers golpea de nuevo. Oh my goodness. The DB was thinking the same thing I was. Alarga la jugada con las piernas y mantiene los ojos campo abajo. Eso es lo que quieres ver de tu quarterback franquicia. Stafford responde. Encuentra a Colby Parkinson en la end zone. Ambos quarterbacks se están luciendo contra sus ex equipos hoy. Colby Parkinson, what a catch. Stafford mete el balón en una ventana apretada. Talento de brazo clásico del veterano. Josh Jacobs se rehúsa a caer. Retumba 40 yardas para la anotación. El juego terrestre de los Packers está devorando yardas. Jacobs to the end zone for his longest touchdown run of the season. Miren el poder y la explosividad. Jacobs es una bola de boliche ahí fuera. You've got to move over here. You cannot go that way because now all of a sudden you leave this entire area and Jacobs will finish. Correo aéreo. Cam Ward lo lanza profundo y miren el salto de Van Jefferson. Una espectacular atrapada de 43 yardas saltando sobre el defensor. Los Titans están peleando. Ward se planta en la bolsa y lanza una señal prometedora para el futuro de los Titans. Kenneth alcanza la nota alta. Los Steelers abren la mitad con una explosión mientras Gainwell encuentra el carril en la zona interna. Se escapa para 38 yardas haciendo pedazos a la defensa de Miami y marcando el ritmo. Así es como se toma el control. Todo se trata del recorte. Mírenlo plantar el pie, detectar el hueco y alcanzar la velocidad máxima al instante. Eso es visión élite para cambiar la posición de campo. With Ashton Davis coming up, and he's the guy who's got to be able to make that play. And that's what these safeties are there for, and he's just not able to, and it turns into a huge gain. Game clutch activado. Tyler Shough retrocede y dispara un pase de 12 yardas a Chris Olave. Eso empata el juego tarde en el cuarto. El quarterback novato lanza para más de 300 yardas y lidera a los Saints. Olave crea la separación justa y Shough lo pone justo en el dinero. Jugadores grandes haciendo jugadas grandes.
Y así es como se juega, desde el festejo característico de J.J. McCarthy hasta las increíbles hazañas de los Saints al final del partido. Estos fueron los momentos que definieron la semana.